5 mitos sobre la pensión IMSS que pueden dañar tu retiro. Hay muchas creencias que pueden dañar considerablemente el retiro de tu pensión. Y vamos a hablar de 5 de ellas, se las voy a explicar precisamente. Esa es la intención de este tutorial, platicárselas de manera sencilla para que ustedes evalúen y consideren si están trabajando o a través de alguno de estos mitos. Entonces, vamos a verlas. El primer mito es el que si se dejó de cotizar hace mucho tiempo, esas semanas ya están perdidas. Ya todo lo que coticé está perdido y no es así. Si usted cotizó hace mucho tiempo, no importa el número de semanas que usted haya cotizado, dejó de cotizar hace 20, 30 años y precisamente por el tiempo en el que cotizó, usted pertenece al régimen pensionario 73, pues con mayor razón usted puede rescatar esa pensión. Esas semanas ya perdieron vigencia, eso es lo que puede pasar. Se perdió la conservación, pero usted las puede rescatar y precisamente rescatarlas es activarse a través de algún esquema con un patrón o algún esquema del IMSS, del Instituto Mexicano del Seguro Social, como es modalidad 40, modalidad 10, que es trabajador independiente, trabajador del hogar. Usted puede rescatar esas semanas e iniciar con este proceso de pensión. Tiene que cubrir los requisitos que se están solicitando, pero no pierde esas semanas, no se pierden, están ahí guardadas para que usted las active y las utilice para lograr su pensión. Otro mito es, por ejemplo, que se puede pensionar con cualquier número de semanas que tenga. Aquí acabamos de hablar de si dejé de cotizar hace mucho tiempo, con cualquier número de semanas. Pero si tiene cualquier número de semanas, si usted se puede pensionar porque llegue a la edad o porque usted cree que ya cumplió los requisitos, no. Usted debe de cumplir precisamente con un número de semanas, que en este caso, Ley 73 nos está pidiendo un mínimo de semanas de 500 semanas, como mínimo. Entonces, usted puede tener 100, 200, 300, 450 semanas que cotizó hace mucho tiempo y que, de acuerdo al mito número 1, las puede rescatar. No se puede pensionar únicamente porque ya haya cubierto otros requisitos, pero tenga 300 semanas, porque usted llega a la edad, por ejemplo, pero tenga 300 semanas, no se puede pensionar. Tiene que cumplir con precisamente este requisito, que es uno solo de los requisitos, el tener un mínimo de 500 semanas. Puede rescatarlas, puede volver a activarse, puede seguir sumando esas semanas que tiene para llegar al número mínimo, porque no se puede pensionar con cualquier número de semanas. Otro mito es precisamente derivado de esto, que si llego a la edad de 60 años, por ejemplo, automáticamente pues puedo tramitar mi pensión. No. La edad, como el número de semanas, es uno de los factores o requisitos a cumplir para poder pensionarse. Es decir, si usted tiene 60, 62, 65 años, no puede pensionarse únicamente porque ya llegó a la edad, ¿no? Tiene que cumplir con los requisitos. Son varios requisitos los que se deben de cumplir en cada régimen pensionario. Sabemos que en el régimen pensionario 73, que son todos ustedes aquellos que iniciaron su cotización antes del 1 de julio del 97, que serían entonces régimen pensionario 73, tienen que cubrir o cumplir con un mínimo de 500 semanas cotizadas de la edad mínima de 60 años y estar en conservación de derechos, que ya lo hemos visto, es la cuarta parte del tiempo que usted ha cotizado en toda su vida laboral. Entonces tiene que cumplir con un mínimo de requisitos.
No por tener un número de semanas ya se puede pensionar, no por cumplir los 60 años automáticamente ya usted se puede pensionar, no, tiene que cumplir con los requisitos, pero a veces sí son estas creencias que tenemos, que escuchamos, que nos comentan, que nos hace cometer errores y pensar por no investigar, por no asesorarse, por no consultar con personas expertas, de verdad cometer esos errores. Hemos conocido y hemos tenido casos en los que la persona está esperando a cumplir los 60 años para pensionarse, pero no cumple con los requisitos, no tiene el número de semanas que se requieren, no tiene otros requisitos que se requieren. De igual manera, hay personas que dicen, bueno, pues yo coticé hace mucho tiempo, 200 semanas, 300 semanas, pero como ya voy a cumplir los 60 años, pues yo me puedo pensionar. No, no es así. Entonces, estos son las creencias que pueden hacer mucho daño para tu retiro de pensión. Entonces, hay que informarse y hay que conocer precisamente pues la información necesaria para poder pensionarse. El cuarto mito es, y sobre todo con la reforma que se ha generado, la reforma que hubo para el Ley 97, para el régimen pensionario Ley 97, se ha de alguna manera creído que todas las pensiones pues se van o se aplica este criterio nuevo de cotizar o de pensionarse con el último salario cotizado, que se va a aplicar para Ley 97, régimen pensionario 97. En este caso, ese mito es, yo me voy a pensionar con el último salario que coticé. Ley 73 no es así. Ley 97 también lo vamos a ver, pero de alguna manera se aplica parte de ese dato, pero Ley 73 IMSS, no te vas a pensionar con el último salario que cotizaste. Se va a promediar el salario de los últimos 5 años que hayas cotizado. Y ese es solo un factor para el cálculo de tu pensión. Entonces, mito número 4, no es cierto que te vas a pensionar con el último salario cotizado. Te vas a pensionar con el cálculo de muchos factores y uno de ellos es que el salario que se va a tomar precisamente para el cálculo de tu pensión es el salario promedio de los últimos 5 años. Entonces, en este caso, esa creencia no es cierta. Es parte de cierta en el régimen pensionario 97, porque de acuerdo a la última reforma, cubriendo varios requisitos, como en este caso, que cumpla 65 años y que se va a tomar en cuenta tu último salario cotizado del último año. En esa reforma para régimen pensionario 97 se aplica parte de este mito, pero no en su totalidad de esta forma como se está manejando, que se van a pensionar con el último salario cotizado. Hay un periodo, hay otros requisitos que cumplir, pero en Ley 73 no, es el salario promedio de los últimos 5 años. Entonces es otro mito que también puede afectar muchísimo a tu retiro, ¿verdad? A lo que tú vas a lograr en tu retiro. Y derivado de esto, precisamente, el quinto mito del que les vamos a platicar es que pues creen que todas las pensiones se calculan igual, ¿verdad? Dicen, no, es que todas las pensiones se están calculando igual, es por eso que sí se va a pensionar con la última reforma que hubo, dijeron que se van a pensionar con el último salario cotizado. No, como lo acabamos de ver, cada régimen pensionario tiene sus requisitos. En este caso, Ley 73 tiene los factores de cálculo muy particulares que son pues el cumplimiento de un mínimo de 60 años, el salario promedio de los últimos 5 años,
que en realidad desde los últimos 4.8 años, que son las últimas 250 semanas, y que se esté en conservación de derechos. Bueno, que también ya se haya o se tenga una baja para poder tramitar la pensión, pero los factores son estos que acabamos de mencionar, es decir, se calcula de una manera la pensión en este régimen pensionario 73, en el régimen pensionario 97. Bueno, con la reforma, 65 años como mínimo para aplicar el que se pueden pensionar con el último salario que hayan cotizado en el último año laborado. Y esto, sí, aquí sí no se tiene que tener conservación de derechos, se pudo haber cotizado hace mucho tiempo y con ese último año, si se cumplen los demás requisitos, se puede pensionar con el último salario del último año. Pero también, bueno, si usted tiene 60 años, es otra forma, son otros factores de cálculo. Entonces vemos que este es un mito también. El que todas las pensiones sean calculadas igual, no es así. Y estos mitos de verdad pueden crear mucho daño para el proceso de su pensión y para su retiro de pensión. Entonces, por favor, tengan mucho cuidado con estos mitos porque pues son creencias que se pueden tener que nos pueden afectar y que los pueden afectar en su retiro de pensión. Pues creo que están claros, ¿verdad? Muy concisos, y hay muchos más que ya hemos tenido otras sesiones de mitos, pero que consideramos que a veces se van creando nuevos mitos y que es importante pues no tener la información correspondiente para no caer en estas creencias que dañen nuestro retiro. Muchísimas gracias por su atención. Compartan el video con otras personas que ustedes crean que les es de utilidad. Comenten, háganos comentarios en el tutorial, díganos de dónde nos están viendo, pues alguna duda que tengan, ¿verdad? Con mucho gusto ahí en los comentarios, si está dentro de nuestras posibilidades se la respondemos y pues nos da también mucho gusto sus bendiciones, sus frases tan bonitas que siempre yo en lo personal les voy a agradecer de corazón porque como siempre les he dicho son el alimento del alma y pues son el motor, ¿verdad? Que nos impulsa a seguir haciendo pues muchas cosas para que usted tenga esta información que le va a ser de utilidad. Asesórese con profesionales, como siempre se los digo, con quien usted quiera, a quien usted le dé confianza, pero asesórense en este proceso de pensión tan importante. Es un proyecto de vida muy, muy importante, pues precisamente porque es un periodo que puede ser el mejor de su vida. Ya dejemos de pensar en lo contrario, de que tal vez es la etapa de la vida ya en declive. No, puede ser la mejor etapa de su vida. Así es que vale la pena asesorarse y pues estamos nosotros, ¿verdad? Con mucho gusto a través de asesoría telefónica, videollamada, presencial. Tenemos nuestro despacho en la Ciudad de México. Con mucho gusto lo atiendo directamente en cualquiera de estas opciones. Me doy ese gusto, es un placer para mí atenderlos directamente, realizarles su planeación de pensión. Si quieren directamente su planeación de pensión, con mucho gusto nos contactamos para determinar la estrategia, como siempre les comento, la estrategia particular para cada uno de ustedes. Pues muchísimas gracias por su atención. Los datos de contacto siempre están en el tutorial. El número de WhatsApp es el 55 49 13 53 19 y nuestro correo electrónico es capitalhumanorenovado@gmail.com. Nuestra página de Facebook, TikTok, en donde quieran contactarnos. Con mucho gusto, ahí estamos con ustedes apoyándolos como siempre. El comentario que voy a hacer y la reflexión que siempre tratamos de
de dar, en este caso a veces son un poco más profundas o más sencillas o más cortas, pero en este caso siempre se ha dicho que los pobres sufren porque no tienen dinero. Los ricos sufren porque para tener ese dinero pues tienen que trabajar mucho, no tienen tiempo para atender a su familia y tienen otros problemas, ¿no? ¿Qué nos dice eso? Que siempre hay una situación diversa, cada uno de nosotros vive una vida muy particular, cada persona tiene una vida con sus características, con sus factores muy personales, ¿verdad? Pero que a veces lo que tenemos que hacer es disfrutar de lo que tenemos, de apreciar lo que tenemos, ricos, pobres. Hay que apreciar lo que tenemos porque eso es lo que tenemos en ese momento. Es diferente a que si, bueno, se quiere, en este caso, tomando el ejemplo de lo que se dice, que los pobres sufren porque no tienen dinero y quieran trabajar para tenerlo, quieran hacer, por supuesto que es súper válido, ¿verdad? Pero hay que apreciar para disfrutar del día a día, del hoy, que es lo único que se tiene. Hay que apreciar lo que tenemos, ricos, pobres, si se tiene carro, si no se tiene, si se tiene una casa, si no se tiene, pero se tiene generalmente a una familia, a esas personas cercanas, que son lo más valioso y que siempre se los voy a comentar. Las personas que nos rodean es lo más valioso que tenemos, porque se puede perder cualquier cosa, pero a una de las personas que están cercanas, que son generalmente nuestra familia, a las que queremos, las que nos quieren, eso es irreemplazable. Lo otro se puede conseguir en algún momento de la vida, pero las personas que nos rodean, el amor, el cariño, la amistad de las personas que nos quieren y que nos dan, eso es invaluable y a veces es lo que menos apreciamos. Nos estamos siempre quejando porque no tenemos ese carro que queremos o no tenemos ese trabajo que queremos o no tenemos esa ropa que queremos o no asistimos a lugares que queremos y no apreciamos lo que sí tenemos y que generalmente estas personas que están con nosotros nada las puede sustituir y desafortunadamente solo cuando las perdemos nos damos cuenta y eso es lo que quiero que reflexionen en esta ocasión. Hay que apreciar lo que tenemos y sobre todo a las personas que tenemos y tratar de ser felices el hoy, en los momentos, con esos detalles simples que nos puede dar la vida diariamente. Pues muchísimas gracias por su atención y que estén muy, muy bien, lo mejor que puedan estar. Muchas gracias.